Ejercicio número 88 de jQuery. Nos han solicitado que validemos que un campo de un formulario corresponda con un nombre de usuario. Ya hemos preconstruido este documento HTML. Ok. Dentro de la etiqueta head hemos definido una clase CSS llamada error, que se encarga de resaltar en rojo el texto y además agregar un padding de 12 píxeles a la izquierda. Nos sirve esta clase para resaltar errores de validación sobre un formulario. Dentro de Body nos encontramos con la declaración de este formulario. Tiene el ID FRM datos, un label para resaltar el dato a ingresar del usuario, el campo de ingreso de datos por parte del usuario y dos etiquetas spam. La primera resalta cuando el usuario no escribe nada o escribe únicamente espacio en blanco en el campo de texto, nos va a aparecer este mensaje. El campo nombre, el campo nombre de usuario es obligatorio, mientras que cuando hay datos pero no se sigue este patrón, se muestra el texto. El patrón consiste básicamente en números de 0 a 9, letras de A a Z minúsculas y el guión al piso. Esos son los caracteres que pueden componer el nombre de usuario. Ese sería el patrón. Generemos una vista previa de ese formulario. Esta es su apariencia. Al principio se muestra el contenido de estos mensajes de error. En un momento los ocultaremos. Mientras que no haya error, no se muestran. Ok. Y también tenemos el botón enviar que se encarga, antes de hacer el envío de los datos, de hacer la validación. Ok. Después de la inclusión de la librería jQuery, escribimos este código JavaScript. Ok. Entonces detectemos la carga del documento. Document. Invocamos el método ready y pasamos como argumento esta expresión de flecha. Ok. Vale, entonces primero ocultemos los elementos que tienen la clase error, los span. Utilizamos el método hide. Ahí ya se ocultan. Ahora detectemos el envío del formulario FRM datos. Invocamos el método submit y pasamos esta expresión de función anónima como argumento. Ok. Evitemos que se haga un intento de envío de datos al action que hemos especificado en este punto. Entonces, desde evento invocamos prevent default. Leamos el dato que el usuario ha escrito en este input. Bajemos un poco, escribimos aquí como nombre de variable usuario. Leemos el contenido de ese campo. La función val retorna una cadena de caracteres. Removamos el espacio en blanco que haya al principio y al final de la cadena de caracteres. Entonces invocamos el método trim. Si no hay nada en ese campo de texto, utilizamos aquí la propiedad length. Vale. Entonces, en ese caso hacemos visible el primer span, el que tiene el ID obligatorio. Buscamos ese elemento y lo hacemos visible. Ok. Y retornamos de la función submit. No hacemos nada más. Demos clic en enviar y notemos que nos aparece el mensaje. El campo nombre de usuario es obligatorio. Se está dejando vacío. Por ejemplo, si escribimos cualquier cosa que sea caracteres en blanco, también nos da el mismo mensaje. ¿Sí? Porque la función trim remueve el espacio en blanco.
Muy bien. La segunda validación es que cumpla con el patrón. Ok, entonces voy a crear una función personalizada que se llame nombre, escribimos aquí nombre usuario válido, pasamos el usuario a validar, creamos un patrón de la siguiente manera, con un objeto regex. Pasamos como argumento esta expresión o esta literal de expresión regular. Ok, entonces desde el principio hasta el final realizamos esta comprobación. Se quieren caracteres de A a Z minúscula y números de 0 a 9 y además el underscore. Esto se puede repetir una o más veces. Después de crear el patrón, comprobamos, hacemos un test del contenido de la variable usuario, la que recibimos como argumento. Se realiza la comprobación si el contenido de esa variable cumple con este patrón. Si es así, retorna true, false en caso contrario. Entonces aquí invocamos la función nombre usuario válido y pasamos como argumento usuario. Ok. Si esto retorna false, entramos en este punto. Ok. Y aquí hacemos visible, copiamos esto, únicamente indicamos patrón, que es el ID que tiene el segundo span. Vale. Si todo está bien, mostramos en este párrafo el dato que el usuario ha escrito. Cuando se hayan pasado todas esas pruebas, hacemos lo siguiente. Buscamos por resultado punto text y le establecemos este texto. Su nombre de usuario es dos puntos e inyectamos, aquí inyectamos el valor de la variable usuario. Ok, realicemos una prueba. Escribamos por ejemplo barra creciente usuario. Si damos clic en enviar, bueno, aquí ¿qué pasó? ¿Será que hay error? Usuario, hay un error en el tipeo. A ver, usuario, aquí está el error. Vale, entonces escribimos aquí, por ejemplo, usuario. Barra creciente no es un valor válido, no es un carácter válido para componer un usuario. Aquí está entonces el mensaje que dice el campo nombre de usuario solo puede contener números de 0 a 9, letras de A, Z minúscula y guión al piso. Escribamos un valor válido. Voy a escribir in 0. Demos clic en enviar. Su nombre de usuario es in 0. Cuando no hayan errores, entonces debemos ocultar todo esto. Aquí dentro haríamos esa operación. Listo. Entonces, in 0. Hay error, dejemos sin error. Listo. Genial. Llegamos al final de este ejercicio jQuery. Hasta la próxima.